José Pablo Gil, mae, qué buena nota tenerte aquí en este espacio, mae, como compa. Te admiro montones y quiero que contes una historia diferente a la que todos conocen en redes sociales, el Ujú. atleta. Compa, gracias, mae. Más bien, José, muchísimas gracias por este espacio. Como vemos, las redes a veces mienten un poco, siempre se ve como lo perfecto y lo más bonito, pero creo que mi vida ha sido un sub y baja de emociones. Sí, he vivido cosas increíbles, pero también la ha pasado muy duro y momentos que tal vez me sentía perdido. Y creo que es normal en la vida de todos en algún momento sentirse que no hay un rumbo, pero al final siempre lo hay. Jopa, contanos quién era Jopa antes y quién es ahora. ¿Qué eras vos antes? Contame. Bueno, Jopa siempre ha sido atleta, siempre ha sido deportista. Desde muy pequeño he practicado muchos deportes, fue parte de mi desarrollo, haciendo deportes individuales, natación, tenis, squash, pero también llevando deportes en equipo, como el fútbol, que de hecho era mi deporte principal. Y la idea era empezar a desarrollar un poquito de liderazgo, pero también de compañerismo, Ujú. que fue de las cosas que le agradezco mucho a mi papá porque como persona me fue desarrollando mucho y también el deporte que me enseñó esa disciplina bastante fuerte. Yo llevaba los dos deportes, que era el tenis y era el fútbol. Desde los 10 años empecé a llevar los dos deportes y a los 13 años me tocó tomar la decisión más difícil en ese momento, que era escoger uno de los dos deportes. Yo en ese momento venía de unos torneos de tenis en Centroamérica y llegué con la idea de escoger el tenis. Y Sobreponiendo al fútbol, que es el deporte rey. exacto, exactamente, el deporte rey. Y lo más curioso es que cuando llegué, mi papá me dijo que me tenía una super noticia, que era que Saprissa me quería hacer un contrato y que me querían llamar a la selección, a la sub 15. Wow. Y yo venía con la idea más bien de jugar tenis. Y fue un choque muy difícil, obviamente, por lo mismo que usted dice. Sabemos que el fútbol es un deporte rey acá, que uno puede vivir bien del fútbol. Te podría dar de comer, exacto. Claro. Y obviamente toda mi familia quería que yo jugara fútbol. Y en ese momento tuve bastante presión. Yo sabía que quería tenis, pero tenía esa presión de qué iban a decir ellos, que qué querían ellos, más que es el apoyo número uno que tengo en mi familia, en mi vida. Y al final escogí tenis. Wow. Sí, sí, fue algo muy loco, porque toda mi vida me estaba preparando realmente para fútbol. De nuevo, es Sí, el claro, deporte claro. de acá. Y ese era obviamente lo que esperan sus papás que eligiera. Exactamente. Sí, prácticamente era lo que me estaban preparando. Pero bueno, siempre fui ese chiquillo inquieto que andaba de un lado para otro, por eso me tenían en todos los deportes, porque no paraba de correr por todo lado, de brincar por todo lado. Y siempre tuve esa ambición, en realidad, de verme en esos escenarios tan grandes. De hecho, le puedo decir que en mi cuarto, desde muy pequeño, me imaginaba entrar en el Camp Nou, en el Bernabéu. Era algo que me emocionaba mucho, Claro. que siempre lo soñé. Y fui desarrollando esa parte. A los 13 años, cuando escogí el tenis, me sale una beca deportiva para irme a Estados Unidos. La tomo muy pequeño. Me voy para Estados Unidos a vivir solo desde los 3 hasta los 18 más o menos, donde me fui a una academia de tenis, vivía con otros atletas y ahí hay una parte muy importante que fue vivir solo desde tan pequeño. Claro. Tener que cocinar, lavar Y era tu ropa. primera experiencia fuera del país, Era mi todo. primera experiencia, Bueno, sí. viviendo fuera de la casa en general. Exactamente. Y bueno, en la parte de tenis ahí en la academia aprendí a entrenar 6 horas por día, donde estaba el tenis, donde estaba la preparación física. Había que estudiar, obviamente, que es una parte importantísima, lo que es la educación. Y me fui toda esa etapa para allá, con ese sueño de verme en un escenario más grande, de ¿Dónde te estar. veías vos? Vos te veías, bueno, esa fue una oportunidad, me imagino que no cualquier tico tenía. Esa era la proyección tuya, era ser tenista profesional, vivir de eso y representar a Costa Rica en las más grandes ligas. Sí, 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 desde pequeño, de verdad que siempre he querido ser el mejor. Y en mi mente, por dicha, no tenía como un bloqueo Claro. o un techo y quería ser el mejor del mundo, el número uno del mundo. Hasta la fecha quiero ser el número uno del mundo. Y por eso tomé esa decisión de irme a cumplir mis sueños, a pesar de que iba a dejar a mis amigos, iba a dejar a mi familia acá en Costa Rica y los iba a ver muy pocos. Yo a ellos los veía
3 veces al año. Después de ahí yo pasaba compitiendo, pasaba entrenando. Y fue una etapa dura, fue muy bonita por la experiencia que tuve, pero estar lejos de casa, entrenar esas 6 horas al día, no tener resultados, ir a torneos, perder en primera ronda, ir a al siguiente torneo, perder en primera ronda, muchas comparaciones con otros atletas también de otros países que tal vez tenían recursos muy, muy grandes comparado a lo que podía tener un tico tenista, Claro, claro. que en Costa Rica el tenis no es un deporte pues tan grande, tan apoyado, y sentía siempre esa comparación. Así que, ¿quién era el Jopa de antes? Era un chiquillo con sueños muy grandes, que tenía claro que quería llegar ahí, que me esforzaba para llegar ahí, pero sí puedo decir que nunca me la creí tanto. Tal vez, ¿Cómo te la crees ahora? Ahora, eso me llega al segundo punto. ¿Dónde cambia la vida de Jopa para siempre? Y después de ese para siempre, ¿cómo lo ha afrontado Jopa? Entonces vamos por partes. Vos tenías pues un futuro brillante, tenías la edad, tenías el talento, tenías la disciplina. ¿Y qué marcó tu vida después de ahí para llegar entonces a ser la persona que sos ahorita? ujú. Bueno, a los 18 años vuelvo a Costa Rica. eh, Trato de estar un poquito más con mi familia, ya que perdí ese contacto con ellos. Y igual me mantenía entrenando, me sale una beca, ahora sí, para irme a una universidad por la parte deportiva. La tomo para seguir creciendo. Y justamente el día antes de irme a Estados Unidos, tuve un accidente de tránsito, eh, un accidente muy, muy duro en realidad. Estaba a 10 minutos de mi casa en la General Cañas. Esa noche salí a festejar con mis amigos, desde temprano fui con mis profesores, con mi familia, con amigos. En la noche salí con los últimos compas y todo nos cambió bastante la vida. En el caso mío, pues quedé en silla de ruedas después de ese ¿Vos accidente. viajabas con cuántos? Éramos 4 en el carro. ¿Vos no manejabas? Yo iba atrás del conductor. Estoy atrás del conductor, mi amigo, que era el que estaba manejando, trató de esquivarse un carro, íbamos rápido, trató de esquivarse el carro y nos fuimos contra la cuneta, en la General Cañas, son cunetas bastante Ujú. grandes, y el carro empezó a girar, yo me salí del carro, caí sobre el asfalto, prácticamente que quedé en coma en ese mismo momento, tuve 7 fracturas de costillas, un pulmón perforado, la cadera quebrada, el tobillo quebrado, la lesión medular, que es lo que no me deja caminar ahora, vértebras, tenía un cuadro en el cerebro también. Y al final, en ese lapso del hospital, estuve 2 semanas en coma. Fue bastante fuerte, fue un momento pues muy duro, no solo para mí, sino para todas las personas alrededor que siempre me estuvieron apoyando cuando era pequeño, que tal vez algunos patrocinadores, amigos que siempre me estuvieron apoyando. Fue, Fue muy duro y creo que ese fue el momento donde todo cambió y puedo decir que en ese momento no tenía mucha esperanza. Quería seguir adelante, creo que esa sensación de querer seguir, de querer hacer algo por mí, sí la tenía, pero ¿quién era Jopa sin el deporte? ¿En qué momento te diste cuenta que no ibas a tener una vida normal después del accidente? Que saliste de coma y te dieron la noticia ya cuando tenías un poco más de conciencia, te la dieron estando en una situación crítica. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, me despierto como a la semana fue que me explicaron un poquito más, bueno, a los días fue que me explicaron un poquito más lo que había pasado, pero desde que abro los ojos entiendo que ya no, o Y, sea, que ya no sentía mi y vos llevaste la cuerpo. peor parte en el accidente. Yo llevé la peor parte, curioso lo que iba a decir, pero por dicha la llevé yo. Ujú. Creo que todo pasa por algo y bueno, Sí, ahorita vamos a llegar ahí. claro, claro. Ok, entonces es una situación donde la vida te dijo, ok, pues vas a tener este propósito, tengo que aprender pues de ese acontecimiento. ¿Y cómo cambió la vida? ¿Vos pensaste en algún momento en dejar todo
de lado, en incluso no seguir en este mundo? ¿Cómo llegaste a tener la madurez vos después del accidente? Difícil, de verdad que muy, muy difícil. Eh, Puedo decir que fue una lucha constante con mi cabeza, algo de todos los días. Yo estaba en cuidados intensivos, entonces en ese cuarto yo estaba solo, tenía muchísimo tiempo para estar pensando y obviamente en una situación tan crítica los pensamientos no eran muy buenos. Y a la edad. Tenía 21 años en ese momento, todavía estaba joven, sentía que me pasó en el peor momento de mi vida, cuando más podía disfrutar, cuando tenía más energía, cuando podía construir algo para mi vida. En ese momento fue golpear con pared, con el suelo en realidad, y me cambia mucho la perspectiva que sí. ¿Cuánto duraste en asimilar todo? O sea, si fue un Eh, buen tiempo, me imagino. fue un buen tiempo, muchas etapas. Sí pensé muchas veces o por lo menos en mi cabeza pasaba el por qué iba a seguir aquí, qué iba a hacer ahora si ya no podía estudiar así, si ya no podía hacer deporte así, podía tener familia, Sí. podía tener esposa. Fue muy difícil, fue un cambio muy, muy difícil. ¿Qué te Y motivó? ¿Qué te motivó a, primero que todo, a hacer lo que sos ahora partiendo de ese tema? O sea, ¿cuál fue el secreto que Jopa tuvo para decir, ve, yo voy a seguir? creo que el primer pasito que di para que mi vida cambiara fue empezar a entender los pensamientos que tenía y si eran míos o no eran míos. Ujú. De nuevo, tenía esa lucha en la cabeza, tenía 10 pensamientos buenos, 10 pensamientos muy malos y tal vez trataba de meter uno bueno para sentir algo positivo, pero me abrumaba toda esa parte negativa y empecé a trabajar en eso. Me di cuenta que yo sí quería seguir vivo, que yo sí quería una oportunidad más para intentarlo, pero me bombardeaban ese montón de pensamientos negativos y ese fue el primer paso, darme cuenta de eso, empezar a intentar meter más pensamientos positivos para seguir adelante. Mucha gente del hospital también estuvo al lado mío, que agradezco muchísimo. Y mi vida y todo lo que he logrado no he sido solo Jopa, sino muchísima gente alrededor que me ha apoyado en muchas etapas de mi vida. Eh, y, y creo que eso fue el primer paso. Salgo del hospital y me da otro choque de realidad, que es empezar a compararme con la gente. Claro. Ver a la gente caminar en la calle, yo ya no puedo hacer esto. Veo de nuevo a gente en pareja, ¿será que yo puedo hacer esto? Veo a gente hacer deporte, yo ya no puedo hacer esto. Fue algo muy, muy, muy difícil en realidad La de otra asimilar. etapa. La otra etapa porque ya vos Sí, tenías que vivir con eso el resto de tu vida. tenía que empezar a aceptarlo de alguna manera. Y de nuevo, puedo decir que he tenido ángeles, bendiciones, gente muy, muy importante que siempre me estuvieron impulsando. Empecé con natación, me di cuenta que podía estar en el mar, en las piscinas. Empecé a hacer terapias con caballos, ok, me di cuenta que podía seguir teniendo ese contacto con la naturaleza, que es algo que a mí me encanta. Y esas poquitas cosas que iba haciendo me fueron cambiando la forma de pensar. Llegaban amigos a la casa, tal vez nos íbamos a comer a algún lado y yo me sentía mal, porque los veía a ellos todos incómodos, según yo, subiendo la silla. Yo decía, pero es que los estoy atrasando. Antes no era así. Y tenía mucho esa comparación. Cuando pude romper esa comparación de quién era Jopa a lo que estaba viviendo en ese momento, cambió totalmente. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto tiempo? Porque es que cuesta transmitirlo en palabras, pero Sí. vos puedes decir, me tomó 3 años, 4 años asimilar un montón de cosas que hice a hacer mi vida Ujú. hasta los últimos días. Creo que el proceso fue bastante rápido porque cumplí muchas cosas en muy corto tiempo. Eh, Creo que el deporte nuevamente Claro. fue algo que me abrió la mente. El primer deporte que hice fue el baloncesto en silla de ruedas. Estuve con otras personas con discapacidad y me di cuenta que la vida seguía. En la cancha volví a sentir esa adrenalina de que no pasaba nada, de ese Jopa que siempre ha sido. En esa cancha me caía en baloncesto, estaba en el suelo y llegaban los compañeros a decirme, vamos para arriba,
se nos va a acabar la hora de cancha y tenemos que seguir entrenando y practicando. Entonces fue una lección muy, muy, muy física de si usted se cae, se levanta y seguimos disfrutando. Sí, autonomía total. Total, me enseñaron a ser independiente, que eso era las cosas que más me dolía en su momento. Y también aprendí, o me quité ese estigma de no saber si podía tener novia o no. Ahí tenían novias, tenían esposas, hijos, amantes, o sea, ahí pasaba de Sí, todo. claro, claro. Entonces me di cuenta que la vida continuaba, que iba a depender de mí, porque habían unos que tal vez tenían una empresa propia, otros en un call center, otros trabajando en la calle, o sea, todos los Todos. aspectos, todos los caminos que existen en la vida, al final iba a depender de mí. Entonces creo que ese fue el punto más importante de darme cuenta que podía seguir. Y hay otro que esos dos son los más importantes. Fui a mis primeras vacaciones en Monteverde. Ya con la nueva vida. Fue Antitos del Deporte. Ah, ok. Ese fue el primero, de hecho. Por eso me acabo de acordar y sí, fue muy especial para mí. Porque, como le dije antes, yo quería seguir, pero de verdad que tiene una cara de culo. O sea, yo no disfrutaba mi vida. Sí, Yo sí. seguía como atleta, disciplina, pero no disfrutaba de nada. Vamos a estas vacaciones, vamos a Monteverde, o sea, montañas. Sí, claro. ¿Qué voy a hacer yo ahí? No podía hacer nada. Según yo, no podía hacer nada. Vamos con mi familia al parque a hacer una caminata, o sea, todo mal para mí. En ese momento mi cabeza era, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo mal. Vamos al parque, mi papá compra las entradas, le dicen que no es accesible, compra las entradas, llega donde estoy yo, saco unos amarres, unas lingas, los amarro a la silla, se los amarro a él, me dice, vamos. Mi hermano se pone atrás mío y nos fuimos. Empezamos a hacer el camino, de nuevo yo súper amargado, tenía poco de la operación, me dolía todo, o sea, la verdad, sí la estaba pasando mal. Pudimos llegar a la catarata y de verdad que fue un momento muy especial para mí, porque pudimos haber estado unos 15 minutos ahí. Los primeros 10 minutos, de nuevo, con una cara de mierda. Claro. En el libro está esa foto donde van a poder ver el sentimiento que yo tenía de estar ahí y no era de alegría. Pasan esos 10 minutos y en mi cuerpo hace un clic y empiezo a ver todo desde otro punto de vista. Como una persona con discapacidad estaba ahí enfrente de una catarata. Si hace unos meses estaba en cuidados intensivos, es más, hace unos meses estaba muerto. Sí. No estaba acá. Y empecé a darme cuenta de que podía llegar, de que podía hacerlo. Que la vida te estaba llevando a eso, porque ese era su propósito, eso es Exactamente. exactamente. Y me di cuenta que tal vez para lograr las cosas iba a ocupar un poco más de ayuda. Tal vez no era solo. Sí. Tal vez iba a ocupar a un grupo de personas para lograrlo. Aperturarte, digamos, a tener también la humildad de decir, ok, esta es mi nueva realidad Exactamente. y hay personas que también están en esto y que pueden acompañarlo. Sí, exactamente. Y fue curioso porque también me di cuenta que tal vez no tengo que ir tan rápido. Tal vez no me tengo que comparar con otros y tengo que ir a mi ritmo. Adaptarme a las situaciones que estoy viviendo y no ponerme a compararme con otros, sino vivir mi camino y llevarlo a mi ritmo, pero que al final sí va a poder llegar, sí lo va a poder cumplir. Y ese fue el momento más especial. Los últimos 5 minutos empecé a sonreír y de ahí mi vida cambió. Sí, En cuanto a disfrute, a goce. eso te iba a decir, que me imagino que ese cambio de mentalidad también que fue propio suyo, lo llevó ya hasta no tener dolor que estaba sintiendo, porque era un tema de actitud. A ver, Totalmente. totalmente normal considerando el contexto, Ujú. pero también quiero hacer hincapié en esto. La mente, ¿cuánto influye en la vida de una persona después de un acontecimiento como el tuyo? Es la base y cómo uno la puede entrenar. ¿Cómo fue usted? Usted dijo, yo creo que el tema es valoré, Ujú. pero realmente sentir eso, ¿cómo fue para hacerlo?
Yo creo que todos tenemos una silla de ruedas en nuestra vida, alguna circunstancia que nos frena, algún dolor, algún problema importante en nuestras vidas y que al final hay que usarla para bien. Y como usted lo acaba de decir, la mente es la que nos va a hacer brillar, salir de esas situaciones. Y de nuevo, todos tenemos una silla de ruedas en nuestra vida. Yo lo usé como un vehículo para salir adelante. Y fue lo que me puso en 2 Juegos Olímpicos, un montón de experiencias muy locas. Y creo que al final la clave es aceptar. ¿Cuál es tu motor de vida? Mi motor de vida, eh, por dicha me pasó esto y puedo dejar un mensaje bastante fuerte para la gente, esa esperanza de que sí se puede lograr. La aceptación es otra cosa que me encanta y creo que el motor de mi vida es romper límites. Creo que no los tenemos. Vivimos en el campo de infinitas posibilidades, así que eso quiere decir que me puede pasar la mejor hasta la que no imagino o me puede pasar la peor. Pero de nuevo, va a depender de mí en qué camino quiero llevar, qué cosas van a pasar y dejar a la vida fluir, que Claro. fue lo que me ha pasado hasta el momento, de la circunstancia más difícil, del momento que no tenía esperanza, un momento que tal vez ya no quería seguir en este plano, salieron las mejores situaciones y todo fue por la mente. Eh, ¿Cómo pude agarrar esa mentalidad? Mentira que siempre tengo el valor de hacer todo. Claro, eso te iba a decir, que cuántas recaídas has tenido durante todo este tiempo. Sí, yo me imagino que si uno como persona normal tiene altos y bajos, que al final y es un tema relativo, Ujú. ahora alguien que tiene una condición, ¿cuántas recaídas? ¿Cuántas veces usted dice, no, ¿para qué tanto vara Ujú. positiva si esta es mi realidad? Sí, ahí es donde entra esa aceptación que fui viendo con el tiempo, que bueno, voy a tener altos y voy a tener bajos. No Como puedo no cualquier tenerlos. persona. Exacto, no puedo no tener los bajos. Pero ¿cuánto tiempo quiero quedarme en los bajos? Ujú. Eso fue lo que yo empecé a ver. Ok, me empiezo a sentir triste y me meto al cuarto, empiezo a llorar, no quiero comer, me pasa una semana, 2 semanas. Ok, no, 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 no. O sea, está bien sentirme mal, es normal, somos humanos. Pero acortemos ese tiempo. Si lo acorto, voy a poder vivir esos momentos, mis picos altos, más rápido. En algún momento va a tener que bajar otra vez. Vamos a intentar que baje menos y que el tiempo sea menos. Pero es normal. No hay malos días, solo segundos. Exacto. Si usted lo ve de esa forma, Ujú. es ya uno cambia totalmente la perspectiva de lo que ve. Y, Jopa, ¿cuál es, qué sentido, cuál es tu sentido de vida ahorita que yo sé que el accidente fue quien te Ujú. marcó en ese sentido, pero ya desarrollarlo, vos dijiste, ok, quiero esto para mi vida, quiero cumplir mis sueños y estás cumpliendo tus sueños a raíz de lo que todos podríamos llamar como una tragedia. Sí, creo que esa tragedia me impulsó, me recordó que el humano que soy, las capacidades que tengo y que lo puedo cumplir. Eh, Me mueve mucho eso en realidad, cumplir mis metas y sé que gracias a eso puedo inspirar. Y me di cuenta de una población como la mía, que tal vez estaba desapercibida, sigue estando desapercibida, y me alegra mucho que puedo tener la oportunidad de visibilizar un poco todo lo que vivimos nosotros. Sé que hay gente en situaciones todavía más complicadas y por dicha yo en ese momento tengo la voz de poder mover un poco, porque al final todos merecemos calidad de vida, todos Claro. merecemos buena infraestructura para poder disfrutar de todo lo que tiene Costa Rica, que también es un país bellísimo, y mi población, que somos el 17.2% mayores de 18 en Costa Rica, somos un montón, Sí, a claro. nivel mundial es el 15%, entonces es una minoría gigante que se deja de lado y la vida me dio la oportunidad de ser, no sé si la cara, pero por lo menos alguien que puede impulsar un poco, que puede hacer que la gente vea que la silla de ruedas no es algo que nos puede impedir cumplir nuestras metas, sino
Es un motor. Sí, ¿cómo ha hecho Jopa para entrenar la mente todos los días, para levantarse y ser el mejor? Los detalles de la vida son los que hacen la diferencia. Todos los días tomar la decisión de hacerlo. Eh, Ahorita quería comentarte que sí, no siempre tengo las agallas de hacerlo, pero más bien eso es lo que me ha enseñado a tener la mentalidad. ¿Tiene miedo a hacer algo? Hágalo. Se va a ir quitando ese miedo. Hace poco me tiré de paracaídas, créame que estaba muerto de miedo, pero hay que hacerlo. Tengo que desbloquear eso. Para mí la vida es como un juego, que hay que ir desbloqueando cosas si quiero seguir avanzando de niveles. Y el miedo va a estar, pero hay que enfrentarlo. O sea, es inevitable. Yo creo que yo soy una persona muy emocional, siento las cosas muy fuertes y esos miedos los siento muy fuertes, pero hay que ir, hay que romper esa barrera. O sea, lo que hay después de ese miedo es lo más lindo que hay, de verdad. Sí, creo que es un balance entre decir, el miedo es algo impuesto al final del día, ¿no?, por la sociedad y no me puedo limitar a algo. ¿Qué te ha limitado a vos ahorita a tener esta situación? Nada. Usted es una persona normal. Usted se levanta todos los días y es independiente. Usted todos los días se entrena. eh, Tenés un libro. Usted también, contanos un poquito de cómo ha nacido esa inspiración de decir, ok, soy un atleta, eh, escribo un libro, voy a trabajar con marcas y quiero hacer que mi vida tenga un sentido. Contanos cuál ha sido como esos secretos. Eh, de nuevo, creo que vivimos en un campo de infinitas posibilidades. No creo que solo soy atleta. También quiero mi carrera de empresario, también quiero poder llegar a dar ese mensaje a más personas. El libro nació de esa manera. ¿Cuánto tiene el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Y qué te inspiró? Bueno, el libro lo pueden conseguir en la Librería Internacional, ya lo pude meter por ahí, así que otro check en las Súper cosas bien. De hacer en la vida. Exactamente, jamás me imaginé hacer un libro. O sea, yo para los estudios, para leer siempre me costó un montón y ahora saco un libro. Pero dejo un mensaje muy, muy, muy bonito, muy fuerte también de mi situación de vida. Eh, y creo que el mensaje que puede dar es ese. O sea, que podemos cumplir todo, que de nuevo, que no hay límites. Y creo que esa ha sido la razón de haber logrado y de hasta el momento hacer muchas cosas. Y es que, de nuevo, yo creo que vivimos en un campo de infinitas posibilidades. ¿Cuál quiero buscar yo? ¿Cuál quiero tomar? Ujú. Y, Jopa, ¿cuál es tu mayor sueño vos? ¿Cómo te visualizas? Me visualizo de nuevo estando en un escenario grande. El año pasado en los Juegos de París tuve la posibilidad de jugar en la Philippe Chatrier, que es el Bernabéu del Del tenis, tenis, ajá. donde Nadal ha ganado de Ujú. todo. Ser el primer tico en estar ahí, competir ante 10.000 personas, algo que Sí, 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 yo me soñaba de acuerdo. pequeño, pero no imaginaba que iba a vivir. Creo que esa sensación, ese motor, esa sensación es un motor para cumplir muchas cosas y bueno, me encantaría más adelante tener una fundación hacia la parte con discapacidad, ser de los mejores charlistas del mundo, tener o sacar más libros con más herramientas de todo esto que estamos hablando ahorita, pero todavía siento que soy muy joven y me falta mucho por vivir y sé que más adelante voy a poder dar más herramientas a otras personas, ganar medallas, ganar Grand Slam. De nuevo, todo lo que pasa por mi mente es grande y ahí es donde entra ese balance de que me esfuerzo todos los días, trato de mantener esa consistencia y esa excelencia, por decirlo de alguna manera, pero hay que dejar fluir la vida y si no se da no pasa nada. Lo he disfrutado mucho todo el camino, que eso también es algo súper importante. París se me pasó así, Sí. fue el sueño de mi vida y se pasó así. Y vos decís, ¿y ahora? Ya cumplí un checklist en mi vida. Ujú. ¿Y qué? Pero lo bonito es todo el camino al Ujú, final. O sea, ujú. esos 4 años para llegar ahí fueron un dolor de cabeza, pero al final es lo que yo recuerdo. París, de nuevo, mi partido fueron casi 2 horas. No es nada comparado a las 6 horas de entrenamiento por día, a noches que no podía dormir. Y bueno, ahora
Vienen los nuevos Juegos Paralímpicos, van a ser en Los Ángeles, que bueno, mi idea es volver a estar ahí, de estar en unos terceros Juegos Paralímpicos, tratar de llevar a otro atleta en tenis en silla de ruedas. Yo abrí un proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas para desarrollar bueno, el tenis en Costa Rica para personas con discapacidad, darles esa herramienta como terapia, pero también darles la posibilidad de vivir un sueño, de representar al país, de hacer un deporte, que es algo que me pone muy orgulloso y Claro. por eso agradezco tanto todo esto que me ha pasado con el accidente. Hay mucha gente que me ha ayudado a mí y lo mínimo que puedo hacer yo es pasar toda esta experiencia a otras personas que sé que la han pasado difícil y empieza por ahí esa parte de que no solo es Jopa, sino somos muchas personas que queremos seguir adelante, creo en la abundancia, creo que hay de todo para todos. ¿Has recibido rechazo en alguna vez ya con tu nueva condición? Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Y al inicio sí pensaba que era por la silla de ruedas. Tenía esa comparación de que me veían mal y yo, más que la silla de ruedas, es que la discapacidad. Eso es una persona más que no quiere o que me ve mal, bueno, es su problema, yo seguiré, eso no me tiene que afectar a mí. Pero sí pasa mucho, por dicha creo que los jóvenes vienen con una mentalidad muy diferente, que vienen aceptando y normalizando, o por lo menos tratándolo a uno de una manera súper normal, así como nos conocimos nosotros, sí, claro. en un ámbito que tal vez, Ámbito social. sí, que tal vez no se imaginan ver una persona en Ujú. silla de ruedas ahí. Sí, Y sí, eso ha sido muy bonito, ver cómo hay gente que lo ve extraño, pero ver también a gente cómo lo trata también a uno, que claro, eso es lo que claro. se tiene que dejar al final. Y aprender que no es que te dan con lástima, simplemente vos sos un motor de inspiración. Yo me acuerdo cuando te conocí y el sentimiento fue como, "Mae, qué buena nota, Jopa". Y lo que me motiva a mí es como decir, ok, esta persona transmite eso, las energías. Vos Ujú. has trabajado, me imagino, mucho en las energías de transmitirlo. ¿Qué tanto cree Jopa en ese concepto de decir, usted se ve en una conferencia siendo un ejemplo? Yo creo que desde el punto de vista, más que un deportista, vos viniste a dar ese mensaje al mundo. ¿Y cómo te ves vos así? Muy agradecido. La verdad que de nuevo nunca me imaginé de pequeño todo esto que iba a vivir, ser alguien tan importante para mí. O sea, que verdad que mi vida tomara este sentido de poder aportar algo que sí vale la pena. No solo ser un tenista de Costa Rica que tal vez pudo haber logrado algo, ¿no? Sino poder dar algo más. Y eh, el deporte va un poquito por ese lado. No sé si me puedes repetir un poquito otra vez Sí, la idea. el tema de que, ok, vos decís que venís a dar un mensaje al Ujú, mundo, ujú, aparte del deporte, ujú. ¿cómo Jopa transmite esa energía? Aparte de un accidente, que creo que eso es lo más Ujú, importante, el núcleo de tu vida y lo que ujú. te marcó, pero vos decís, ok, yo estuve al borde de la muerte, estuve muerto, y yo quiero que las personas valoren más su entorno y em, pues las oportunidades que tienen. Sí, bueno, creo mucho en las energías, que fue lo que me habías comentado antes de esto, y se pueden transmitir de muchísimas maneras. Mi vida de nuevo ha sido súper loca. Pasa el accidente, me siento, digamos que desamparado por Dios, por ese ser, por lo que cada persona crea. Y hace 2 años termino dando una charla en el Vaticano, en uno Excelente. de los lugares eh, energéticamente muy fuerte, muy importante, que me marcó mucho el día que terminé la charla. Después de que terminé me puse a llorar porque me acordé lo desamparado y lo perdido que me sentía, que me habían abandonado y al final no era así. Al final todo venía cumpliendo un propósito eh, y se me alzó muchísimo ¿Qué sentiste? esa ¿Qué energía. sentiste? ¿Qué sentiste cuando te viste ahí y viste por primera vez ese escenario, ese país, esas personas? ¿Cuál fue la reacción?
eh, que estaba soñando. O sea, de verdad que estaba muy nervioso, tenía demasiadas sensaciones, quería reír, quería llorar, quería estar triste Y también, pero tenías que dar el estaba súper mensaje. feliz. Sí, no, y me tocó hablar después del presidente de Visa, de uno de los que estaba postulado para ser papa Ujú. hace poco. Entonces había gente muy importante y yo ¿qué estaba haciendo ahí? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y sí fue muy lindo, pero de nuevo, tenía ese miedo por dentro tan fuerte, pero tenía que darlo todo, o sea, tenía que quitarme eso, era mi momento de brillar, dar un mensaje, de poner a la persona con discapacidad enfrente de gente tan importante de Latinoamérica, que nos vieran diferentes, que no nos vieran como un pobrecito, sino como personas que estamos pidiendo oportunidad para seguir adelante. Y de verdad que han sido emociones, sensaciones muy lindas que creo que si le ponemos esa sonrisa en el día a día, si le ponemos una sonrisa a cada persona que vemos, vamos a empezar a transmitir esa linda sensación, esa linda energía, y no solo a las personas, sino que nosotros nos la empezamos a creer, ¿Vos de que crees que la realmente... Ujú. discapacidad no se expresa en una silla de ruedas o que me falta una mano o un ojo, sino es un tema mental? ¿Cómo lo puedes vos Totalmente. definir? Sí, yo creo que es algo mental. Creo que el José Pablo antes del accidente tenía una silla de ruedas en la cabeza, que por eso muchas veces no pude conseguir metas que tenía, torneos, ganar muchas cosas. Siempre sentía que me hacía falta algo. Entonces, por dicha, ahora puedo hacer comparaciones de una manera diferente y darme cuenta que sí, que antes tenía una silla de ruedas en la cabeza. Y ahora pues me la pusieron físicamente, pero mi cabeza es otra. Sí, totalmente. Tenía que haber pasado ese acontecimiento para usted ser, posiblemente vos estás puesto a analizar qué hubiera pasado si no te pasa esto. ¿Dónde estarías? Primero, nunca me gusta el hubiera. Ya Ya lo que fue. está atrás, Ujú. me toca concentrarme en lo que estoy haciendo ahorita y para dónde quiero ir. Pero eh, pude haber sido una persona exitosa, me hubiera ido bien en la U, tal vez estaría trabajando allá en algún buen puesto. Pero qué tan buena persona iba a ser, qué tanto iba a transmitir a una comunidad, qué mensaje le iba a dar a un país, que ese es el sentido que le dio a mi vida. No ser una persona individual, que tal vez hubiera tenido mucho ego, tal vez hubiera sido un... Sí, sí, ahí. Ujú, ujú, exacto. Y ahora no. Ahora puedo hacer algo más importante por la comunidad, por esa energía a nivel mundial, que creo que es algo más importante. ¿Qué se siente inspirar personas? Es loco porque no es algo que busco. Ujú. O sea, ha salido como muy natural con todo lo que va pasando. Me voy dando cuenta de que puedo inspirar y trato de aprovechar que soy alguien que inspira para dejar los mensajes. Pero siempre me impresiona mucho. O sea, creo que por dicha me ha ido bien. He salido en tele, en medios y mucha gente me conoce. Y siempre, siempre me impresiona que alguien pare a saludarme o que quiera una foto o algo así. Hasta la fecha me parece muy lindo. O sea, me parece, no sé, muy chuzo que la gente lo vea a uno así. Y me sigue dando esa motivación a mí para intentar motivar a los demás o para por lo menos tratar de continuar con mi vida. Porque puedo decir que hay días malos, Sí, hay semanas malas, hay meses malos, pero hay que seguir. sí, la realidad de Jopa, a ver, en temas ya de accesibilidad en Costa Rica, Ujú. ¿lo consideras que comparado a otros países te ha costado a tener esta vida nueva, Jopa? Eh, sí, hay Sí. muchas limitantes en el día a día, en universidades, en la parte deportiva también. Este, para simplemente salir de la calle, hay mucha gente, de hecho, en este censo que hicieron de la persona con discapacidad, es más del 80% de las personas que no pueden salir de la casa, porque no hay una acera, porque no está adaptado. Entonces sí puedo decir que nos falta mucho, pero que creo que es el enfoque que yo siempre le pongo a todos, sino algo más positivo. Yo he podido disfrutar de mi país, he podido disfrutar de lugares que no son accesibles Y cuéntanos cómo has hecho. gracias a la gente.
Por eso es que yo agradezco tanto, de verdad, todas las personas. Salí del hospital, me fui para San Carlos. En ese momento de verdad que tenía mucho, mucho dolor. Tenían esas camas altas. Hablamos con el gerente, nos dijo, claro que sí, vamos a ver cómo lo solucionamos. Llegó, empezó a cortar las patas de la cama. Listo, ya puedo dormir. He ido a Isla Chiquita, que es, de verdad que es precioso. Yo no conozco. Es precioso, pero ahí no se llega en carro. No, no, no. Y es una isla súper montañosa. Bueno, gracias a todas las personas que estaban ahí, pude disfrutar como si nada con toda mi familia de este lugar tan lindo. Entonces sí, nos falta mucha infraestructura, nos falta mucho apoyo y mucha conciencia hacia la persona con discapacidad, pero no esperemos a que todo sea perfecto. Eso Claro. creo que muy difícil va a pasar, y si va a pasar no creo que sea en 5, 10 o 20 años. Entonces, sí es difícil, hay que amarrarse los pantalones, pero sí se puede disfrutar. Y creo que, como hablamos de los altos y bajos, hay que acortar esos momentos difíciles, hay que hacerlos más cortos, pero si nos quedamos en la casa no vamos a disfrutar de muchas cosas. Sí. Y hay que salir, hay que quitarnos ese miedo, hay que enfrentarlos para poder disfrutar, y creo que ese ha sido el mindset que he tenido hasta el momento, de verdad, que si tengo miedo de algo es porque algo bueno viene. ¿Te ha tocado enfrentar a personas que tienen su normalidad y que no tienen alguna motivación? Sí, sí, y puedo decir que yo era uno de esos, tal vez en su momento, que hacía mi rutina de día a día, pero no sabía para dónde iba. No había nada que me hiciera sentir esa emoción, Un sentido, un un sentido, propósito. un propósito. Y ahí es donde viene experimentar. O sea, hay que probar muchas cosas para ver qué es lo que lo mueve a uno. Y también me iría mucho también por la parte espiritual. ¿Vos qué tan espiritual es Jopa? Iba a ese tema, pero Ujú. contanos un poquito. Bastante. Me gusta mucho, de verdad, el tema de las energías, de espiritualidad, respiración, meditación. ¿Cuál es tu rutina en la mañana? Contanos. Bueno, por dicha, en este momento, enfrente de mi casa o de la parta, hay una zona verde. Entonces, por lo menos el hecho de ver, de conectar con la tierra, me recuerda a esa paz que hay que tener. Siempre medito un poco, me doy mi tiempo. Creo que de los tips más bonitos es saque tiempo en la mañana y que sean como cuando usted está en vacaciones. Usted se levanta tranquilo, sale al balcón, ve los animales, se toma su cafecito. ¿Por qué? Porque eso me da una paz. Ujú. Empiezo a ver mi día como si fuera una vacación, no como si fuera un día más de obligaciones, un día más de trabajo. ¿Ves como un regalo el amanecer? Es un regalo. Mucha gente no tiene esa noción de que sí, estamos atravesando tal vez problemas amorosos, económicos, dificultades en el trabajo. La vida está llena de problemas todos los días, pero no lo ve como un regalo. Vos tuviste que ver la vida como un regalo pese a el accidente que tuviste. Sí, 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 de nuevo uno escoge qué quiere ver en la vida. Y es importante sacar ese tiempo en las mañanas, meditar un ratito. Cuando usted cierra los ojos y empieza a escuchar a su cabeza, usted entiende el montón de cosas que tiene, el montón de basura que tiene en la cabeza. Y la cabeza es un basurero realmente. Puede Sí. ser o algo muy lindo o algo que nos puede destruir. Y si no sacamos tiempo, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, para empezar a sacar la basura que tenemos ahí, en algún momento va a empezar a salir todo y va a explotar. Y creo que ahí es donde actuamos mal, donde entramos tal vez en cierta depresión o en un sentimiento muy triste. Y como empezamos el podcast, la mente es lo más importante y lo más fuerte que tenemos, y hay que cuidarla. Y creo que la conexión con la naturaleza, la energía, ver el mundo como una energía, es importante, porque
qué quiero transmitir yo también. Sí. Vos con tu mensaje de inspiración y como modelo a seguir como atleta, Jopa, también creo que te enfocas mucho en no se necesita tener una condición para cumplir los sueños. Ese es tu mensaje principal en todas las conferencias que has estado, en los medios de comunicación, en el libro, este, pero ¿cómo se transmite realmente eso a las personas? O sea, vos lo transmites con solo mirarte, Mucho, pero, qué difícil. pero verdad que es complicado decir, ok, yo puedo salir de una charla con Jopa transformado, pero al día siguiente ya se me olvidó todo y Ujú, sigo pensando que la vida no sirve y ujú, que tal vez mañana ojalá me pase un camión por encima. ujú. Qué complicado. Por dicha, bueno, hay herramientas para ir trabajando esto. De nuevo, la parte mental, la psicología es bastante importante. Últimamente vengo trabajando mucho lo que es el breathwork, con otras cosas de neurociencia que me ayudan mucho a ir cambiando mi cabeza, porque al final no es solo decir palabras bonitas, Sí, como lo estoy diciendo ahorita. En el cerebro hay muchas conexiones que ya se hacen como patrones de vida. Entonces nos levantamos en automático a vivir ese mismo día anterior, esas mismas sensaciones negativas, esa misma tristeza, esas mismas ganas de que me pase un camión. Y es donde uno tiene que empezar a trabajar. Igual me pueden escribir por si quieren alguna recomendación de profesionales por este lado, pero de verdad que en los últimos meses he seguido recomendaciones de atletas muy grandes, en el caso mío Djokovic, que es en mi mundo del tenis, y él habla mucho del breathwork, de la meditación, que de verdad que tenemos que hacerlo. Ahí es donde vamos a empezar a crear conexiones neuronales importantes, donde vamos a empezar a cambiar la forma de pensar, porque no es así de fácil. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. O sea, no es que salen de la charla y ya son felices, claro. sino que hay que hacer un trabajo diario para poder hacer un cambio. En el caso mío, llevo 30 años de vida que es muy difícil cambiarlos. Sí, los hábitos Sí, arrastrados. exacto, es un proceso que hay que ir llevando, pero así como yo entreno todos los días en la parte física, también entreno mi cabeza. Si no, no va a cambiar nada, es otro músculo, digamos, y hay que crear esas conexiones neuronales para hacer ese cambio de mentalidad. Y un nivel de conciencia elevado que no se desarrolla del día a la mañana, ¿verdad? En tu Sí. caso, ¿cómo ha sido ese nivel de conciencia de tener tu condición para dar tu mejor versión todos los días? Eh, uf, Creo que no siempre estoy al 100, pero todos los días trato de dar todo lo que tengo. El ser un 1% mejor todos los días, dicen por ahí. Exactamente, esos detallitos. Por eso en un momento dije, los detalles son la clave. Todos los días me tengo que levantar a hacer lo que tengo que hacer. Una de las motivaciones en la parte deportiva fue haber cumplido, haber ganado un torneo y recordar esa sensación. Entonces todos los días me levanto, por más de que esté cansado, por más de que tenga un montón de problemas y no quiera levantarme, igual que cualquier otra persona, me recuerdo lo lindo que es conseguir esa meta. Me recuerdo lo lindo que es ver la cara de las personas cuando uno les deja ese mensaje o cuando le cambia la vida. Y ahí es donde tengo que levantarme, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a ir sumando a dar un cambio y de verdad que no todos los días me siento bien, pero tengo que cumplirme. Es un contrato conmigo, con mis metas, con mis sueños y nadie las va a lograr por mí. Al Sí, final, como lo hablamos en la parte de baloncesto, todo lo que pasa en mi vida va a depender de mí, tengo que ser responsable, sea bueno, sea malo. Yo decidí ese día tomar, yo decidí ese día montarme en ese carro con alguien que también había tomado. Despierto, tengo que hacerme responsable. No es culpa de él, fue mi decisión estar ahí. Entonces también es mi decisión de ver qué hago con ella. sí. De hecho, esas personas que iban en ese día en ese carro, ¿cuántas están en tu vida? Eh, con el que más me llevaba de los que estábamos ahí
es con el conductor y sigue siendo de mis mejores amigos. De hecho, cuando estuve en el hospital, me llamó un abogado para demandarlo y yo dije, no, no, o sea, ¿qué le pasa? Está loco. Colgué, llamé a mi amigo y le hago, mae, empieza a listar la casa y el carro porque, mae, lo vamos a demandar, que no sé qué. Le hago, no, no, mae, o sea, me acaban de llamar para eso, o sea, qué loco. Y en ese momento, él también estuvo en el hospital de Heredia, y manteníamos una relación. O sea, seguíamos hablando, él se preocupaba por mí, yo por él. Al final, creo que teníamos esa parte muy madura de saber que, si la cagamos, Claro. él en su parte, yo en la mía. Pero era parte del propósito, el plan perfecto, que a veces uno dice, ay, eso es muy espiritual, que a veces yo creo en Dios. Pero el plan perfecto a veces define a uno la vida. Y yo me imagino que ustedes han tenido esas conversaciones post accidente, el por qué pasó las cosas. Me imagino que eso es lo que se han preguntado mucho. Sí, vieras qué curioso. Cuando, bueno, al inicio de toda esta etapa, después del accidente, yo era el que lo motivaba a él. Me imagino que él dentro de su cabeza tenía como una carga impuesta de él mismo. Una culpa muy grande, muy, muy, muy grande. Y me tocaba a mí, en cierta manera, jalarle las orejas. O sea, "Ma, yo le estoy poniendo, póngale usted también. Sí, O sea, no, 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 no soy solo yo, o sea, somos los dos, vamos para adelante". Y lo bueno de mantener esa relación hacia el inicio es que ahora él también me empuja. sí. Y él está normal, él no tuvo Sí, ninguna él tuvo consecuencia. una quebradura de cadera, pero por dicha camina bien, o sea, no, no, no pasó a más, no fue algo tan grave, sí fue una lección también bastante Claro. fuerte para él, pero por dicha, en ese momento yo fui la única persona que tuvo algo tan grave, que por dicha creo que la vida me había preparado antes para ese momento y querer ser independiente, que tener esa mentalidad de disciplina también, que agradezco esa etapa que tuve antes, que me sacó realmente todo lo que yo aprendí antes del accidente fue lo que me sacó en el momento, y obviamente mucha gente alrededor que me estuvo impulsando mucho. Sí, de hecho, vos tenés una vida normal, ¿verdad? O sea, Sí. usted vino aquí solo, va solo y va a ir a la playa solo, obviamente con amigos y Ujú. compas, pero también has desarrollado pues esa habilidad. ¿Cómo ha Sí, sido ese aprendizaje? de verme como una persona normal. O sea, Volvemos al tema inicial, ujú. que es que usted es normal. Sí, dice, si yo quiero disfrutar, y Sí, yo voy. Si quiero salir en la noche de fiesta, y ¿por qué no? O sea, ¿quién me va a decir que no? Puede que alguien me diga que no y me agarro. sí, Porque yo, exacto. porque yo puedo estar ahí adentro, ¿qué la vara? Sí, 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 ¿Qué sí, le pasa? totalmente. Yo te conocí a vos en un ambiente social, me acuerdo. Exactamente, Y eras la exactamente. estrella del lugar, mae. Pero por eso, volvemos a lo mismo, porque vos sos alguien que inspira con solo verte y independientemente de las situaciones, uno eso solo lo recibe con solo saludarte. Y, Jopa, gracias por este espacio. De verdad que eres de las personas que como compa te admiro y te aprecio montones. Y también me gusta el rol que has desarrollado y creo que eso es lo que querés para tu vida. ¿Cómo podemos cerrar con un mensaje donde decir, que yo soy Jopa, vine a esto a ayudar a las personas y sobre todo a dar ese mensaje de positividad? Bueno, creo que un mensaje es ese: todos tenemos una silla de ruedas en nuestra vida. Como lo ven en mi caso, puede estar físicamente, se puede ver, pero no es algo que me va a impedir seguir adelante. Es algo que todos tenemos, es algo que todos vivimos, por eso la empatía también es muy importante, porque todos sufrimos, pero se puede. De verdad que quedarse en la casa es muy tonto, hay que salir a disfrutar de la vida, hay que salir a buscar nuestros sueños, y es muy lindo cuando lo hacemos con una sonrisa. La vida tiene sus altos, sus bajos, y queda en nosotros realmente escoger el camino. Como lo he repetido varias veces, yo creo que vivimos en el campo de infinitas posibilidades. Eso quiere decir que puedo hacer de todo, y va a quedar en mí, siendo responsable siempre de todas las situaciones, hacia dónde quiero llegar, si me estanco o no, o si vivo mis sueños o no, siempre va a ser responsabilidad mía. Exactamente. Gracias, Jopa, por este espacio en Sin Etiqueta
y ahí nos vamos a estar viendo y aquí nos vamos a ir a tomar nuestra guitarra. Buena vida, ma, muchas gracias. Súper bien, ¿verdad, Carlitos?